habíamos mencionado que el modelo cubo es, bueno, una parte es unconstrained, sin restricciones, pero no es que el modelo cubo no tome en cuenta los problemas que tienen restricciones. Es más bien que estas restricciones se vuelven penalizaciones. Es decir, vamos a ir castigando, por así decirlo, a la función objetivo cada que no se cumpla. Y este castigo es un valor numérico. Se le va a ir restando valor. Entonces, si se cumple el objetivo, la función objetivo no se va a ver alterada. Pero si no se cumplen, perdón, si no se cumple, si se cumple el objetivo y no afectan las restricciones, entonces la función objetivo no va a sufrir ningún daño. Pero si la restricción no se cumple, entonces la función objetivo va a ir disminuyendo su valor. Entonces, lo único que hemos visto, bueno, la única restricción que hemos tomado en cuenta hasta este momento es que las variables sean binarias. Si las variables no son binarias, no se puede utilizar el modelo cubo. Pero la mayoría de los problemas tienen más restricciones o penalizaciones que las variables sean binarias. Otras de estas se pueden reformular mediante penalizaciones cuadráticas sobre la función objetivo, ya estando en el modelo cubo. Y por lo general, las penalizaciones se reformulan de tal forma que tomen cero para soluciones factibles y uno para soluciones que no son viables. Como tal, no existen penalizaciones estándar. Es decir, que nosotros que tengamos un problema y podamos decir, ah, ponle esta penalización o ponle esta otra. No. Este tipo de modelado sigue siendo un tanto artesanal en el sentido de que debemos irlo construyendo por nosotros mismos, ya que los problemas varían tanto que no se puede generalizar. Pero sí hay ciertas restricciones y penalizaciones que ya se conocen bien. Entonces, en esta tablita se puede ver que del lado izquierdo están las restricciones clásicas. Por ejemplo, que x y sea menor o igual que uno, mayor o igual que uno, igual a uno, que x sea menor o igual que y, o que la suma de tres variables sea menor o igual que uno, o incluso podemos tener que x sea igual a y. Y para cada una de estas restricciones clásicas existe una penalización equivalente. Esta P no es una función. Esta notación que se utiliza es para indicar que se está multiplicando. Hay que recordar que X y Y solo pueden tomar valores entre 0, bueno, valores 0 y 1. Y P es la penalización. Y esta penalización es un valor escalar positivo. Y este valor escalar positivo se puede tomar de manera aleatoria o se pueden ir variando y realizando diferentes experimentos para ver cuál es el que más nos conviene. Entonces, en el caso de la primera restricción, x más y menor o igual que uno, la penalización equivalente sería p por x por y. Si nosotros tuviéramos la restricción x más y mayor o igual que a uno, sería p por uno menos x menos y más x por y. Y así con todas las demás. Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, por ejemplo, nosotros podríamos tener un problema con una restricción tradicional. Lo que buscamos es minimizar y, que es igual a f de x, y está sujeta a la siguiente restricción. X más uno más x2 es menor o igual a uno. Si se dan cuenta, esta suma de dos variables menor o igual que uno es el primer caso. Y entonces la penalización sería p por x1 por x2. Y entonces lo que tendríamos que elegir es un p lo suficientemente grande, de tal forma que el problema quedaría como minimizar y igual a f de x más la penalización. ¿Ok? El cual tiene la misma solución óptima que el problema original. ¿Y a qué nos referimos? ¿Qué pasa si x1 y x2 no cumplen la restricción? Entonces, x1
1 más x2 valdrían 1 para soluciones que no son viables, es decir, no cumplen la restricción. Entonces tenemos f de x más 1 y eso ya nos está modificando. Sin embargo, si sí que cumplen la solución, x1 y x2 va a valer 0 y 0 por cualquier valor es 0. Entonces, nuestra función no se modifica en nada. Para que esto quede más claro, vamos a ver otro ejemplo. En este caso seleccioné el problema de cobertura mínima de nodos. Este problema dice, dado un grafo no dirigido G, con un conjunto de nodos V y un conjunto de aristas E, la cobertura de nodos es un subconjunto de nodos, tales que cada arista en el grafo es incidente en al menos un nodo en el subconjunto. El problema busca encontrar una cobertura con el mínimo número de nodos en el subconjunto. Ok, una optimización estándar de este problema es la que sigue. Sea xj igual a 1 si el nodo pertenece a la cobertura y 0 en otro caso. Las restricciones que tenemos son lineales y está sujeto a que xy más xj sea mayor o igual que 1 para todo par de nodos, bueno, para todas las aristas que están entre los nodos y el nodo j. Y lo que buscamos es minimizar este número de aristas. La penalización, dado que queremos que xy más xj sea mayor o igual que 1, es de la siguiente manera: p por 1 menos x menos y más x por y. Entonces, una alternativa sin restricciones al modelo, que ya tiene la restricción, acuérdense que no es una restricción, es una penalización. Entonces lo que vamos a tener es la suma de todos los nodos más la penalización, o bueno, el valor p, por la suma de todas las posibles nodos. O sea, todo esto me va a castigar cada par de nodos x y el nodo x y el nodo xj que no cumplan. Si sí cumplen, pues va a ser 0 y entonces p por 0 es 0, no me modifica nada. Si no cumplen, entonces sí ya se va a empezar a modificar. Vamos a reescribir el problema como un modelo cubo. Entonces, de hecho ya está. Pero antes de empezar a hacer absolutamente todo, vamos a tomar el grafo del problema anterior. Es el mismo grafo. En este caso tenemos 5 nodos y 6 aristas. Y igual que en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar completamente esto. Tenemos 5 nodos, entonces la primera suma es x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más la segunda suma, que esta ya es la suma de todas las penalizaciones. Entonces es p por 1 menos x1 menos x2 más x1 más x2 y así sucesivamente. Ahora hay que simplificar y reacomodar todo. Entonces esto nada más se desarrolla. Hay unos términos que se nos van. Después se vuelve a reagrupar y llegamos a la siguiente expresión. Tenemos 1 menos 2p por x1, x2, x3, x4, x5. Esta es la parte lineal. Después tenemos p por x1 por x2, p por x1 por x3, sucesivamente. Y esta va a ser la parte cuadrática. Pero aquí ya tenemos un elemento más, que es este. Esta va a ser nuestra penalización. Y si se dan cuenta, no hemos modificado nada. ¿Está 4 y 5? Sí, 4 y 5. Pero aquí no tenemos 4 y 1. Entonces eso sí, jamás debe de aparecer algo que no esté. Porque si en nuestra ecuación apareciera p por x1 por x4, querría decir que 1 y 4, entre 1 y 4 hay una arista. Y eso no es cierto. Y no está mal. Solo estaríamos trabajando con otro grafo. Entonces también hay que tener cuidado con esto. Y pasamos a lo mismo. Hay que tomar en cuenta la penalización, pero ahorita vemos cómo se hace. Ok, entonces, había comentado que P se puede elegir arbitrariamente, tiene que ser lo suficientemente grande. Y en este caso, pongamos que es 8. Entonces lo que tenemos que minimizar
es y igual a xt qx más 48. ¿Por qué 48? Porque si p vale 8, 6 por 8, 48. Entonces, en la parte lineal más la parte cuadrática es el modelo que ya habíamos trabajado. Y ahora únicamente le vamos a sumar este 6p, que es 48, que es la penalización. Y entonces el modelo queda de esta manera. Nuevamente, la diagonal se conforma de los coeficientes de la parte lineal del problema. Aquí ya toma valores. Por ejemplo, x1 es 1 menos 2 por 8. 2 por 8, 16. 1 menos 16 menos 15. Es el que está aquí. Y así se sigue con los demás. Y para la parte cuadrática es exactamente lo mismo. Aquí es 8, x1, x2, 8, x1, x3. Y aquí aparecen 4. Pero hay que recordar que la parte lineal y la parte cuadrática se pueden igualar a 0. Bueno, se igualan a 0 porque a fin de cuentas estamos minimizando en este caso o maximizando en algunos otros problemas. Entonces cada uno de estos coeficientes se igualan a 8. Y entonces se puede simplificar dividiendo entre 2 del lado izquierdo, del lado derecho. Como están igualados a 0, no estamos modificando en nada nuestra ecuación. Y sirve que trabajamos con números más chicos, simplificamos y no estamos afectando en nada. Ahora, esto nada más de las matrices. El valor que encontré para minimizar esta expresión es 0,1101. ¿Ok? Si nosotros sustituimos y realizamos la multiplicación, nos queda menos 45. Y entonces aquí lo que tenemos que minimizar es menos 45, bueno, minimizar y, que es igual a menos 45 más 48 de la penalización, y esto me da 3. ¿Y qué quiere decir? Que el resultado muestra que la cobertura mínima es 3 y está dado por dos nodos 2, 3 y 5. O sea, la cobertura mínima, los nodos mínimos que yo necesito para llegar a cualquier nodo del grafo es con los nodos 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Y sí, con el nodo 2 toco 1, o bueno, llego al nodo 1 y 4. Con el nodo 3 llego al 1 y al 4 y al 5. Pero me falta 5, 4. Entonces con el nodo 5 ya llego al 4. Ok, entonces los nodos 2, 3 y 5. Y si se cumple esta condición. Entonces aquí, claro, se puede apreciar que sí se toman en cuenta los problemas con restricciones. Solamente que al pasarlo ya a un modelo cubo, no tenemos restricciones, tenemos penalizaciones. Y precisamente esto es lo que nos da también una amplia gama de problemas que podemos resolver, ya que de forma clásica las restricciones son muy costosas, nos cuesta mucho trabajo poder trabajar con ellas, pero si las volvemos penalizaciones, únicamente hay que sumar esa penalización. En algún problema seguramente habrá que rezar, pero básicamente seguimos con el mismo esquema. Planteamos en el modelo cubo, se encuentra la solución para minimizar o maximizar, y después solo tomamos en cuenta la restricción. Y esto es una forma más sencilla y al menos más rápida que las formas tradicionales que se tienen para solucionar problemas.